Hemos hablado ya en años pasados sobre este concepto de la etnopsicología, ¿no? Esta área de la psicología que se dedica a estudiar algunas características relacionadas con la antropología, con la sociología, que podrían englobar aquello que se considera la identidad de un país, de acuerdo a su historia, de acuerdo incluso a su clima, de acuerdo a su cultura alimenticia y a otros factores. Este mes en particular retomaremos uno de esos temas que tiene que ver con esas características que nos hacen mexicanos, que hablan de nuestra identidad como grupo, como esto que llamamos la mexicanidad. Y cuando hablamos de mexicanidad, una de las cosas de estos nuevos conceptos de donde se podemos empezar a hablar de esta psicología, ¿no?, que compartimos, sería la idea de que como clase media tenemos, de que existe un solo México, ¿no? Cuando en realidad, hablando en cuestiones económicas, tenemos distintos Méxicos en términos de lo económico, ¿no? Dependiendo de nuestra capacidad y nuestra economía, también están diferentes factores como la escolaridad, como el nivel y la calidad de vida, que hacen que se convierta en varios Méxicos, pero no solo desde el nivel económico o educativo o sociocultural, sino también con eso que se ha considerado el México profundo y el México moderno. Cuando hablamos del México profundo estamos hablando de ese México donde tiene un espíritu autóctono, ¿no? Donde están los pueblos originarios, donde hablamos de todas esas comunidades indígenas que, que se conforman de alguna forma con el vivir o sobrevivir al día, ¿no? Que hablan de, incluso podríamos mencionar, de un cierto nivel de pobreza, de una falta de cultura y de educación en estados donde principalmente podríamos estar hablando sería como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, que siempre son los estados más pobres y que también tienen un nivel educativo mucho más bajo. Mientras que en contraste tenemos a un México, que hablamos de un México moderno, ¿no? Que es el que nos gusta pensar a la clase media, ¿no? Que sería un México que está alineado con estos valores de la globalización, con una visión aspiracional de aquello que nos gusta proyectar hacia el mundo, que está más relacionado con todos estos conceptos de igualdad, con esos conceptos que van más ad hoc con las leyes que parece que tenemos, ¿no? Con todo este concepto del famoso desarrollo del crecimiento, ¿no? Que está ocupado como en mantener sus beneficios, que como ves está más relacionado con la idea de lo que en México conocemos como los whitexicans, ¿no? Esta idea de el nivel aspiracional que queremos, ¿no? Que relacionamos con otros países donde tendemos a vestirnos todos igual, a viajar a los mismos lugares, donde podemos viajar, ¿no? Donde hay un nivel educativo, donde todos de alguna forma entendemos el idioma global, que sería el inglés, ¿no? Y nos vamos como asimilando a la cultura y homogeneizando a la cultura global. Y esto, por supuesto, se dio con la globalización, con los tratados de libre comercio, con la caída de las fronteras, no solo físicas, sino también las fronteras como del ego, digamos, ¿no? Al máximo de la globalización. Digamos, una mexicaneidad globalizada, donde se pierde como la cultura única de México, ¿no? Donde solamente nos ponemos la camiseta de México una vez al año. Y bueno, algunos de los teóricos proponen que en este México, ante este México moderno y el México profundo, existen tres conceptos o tres lugares desde donde nos podemos posicionar como mexicanos. Un lugar donde nos posicionamos como padres, ¿no? Donde nos ponemos por arriba, donde somos el lugar protector, ¿no? Como niños, que es la mayoría del tiempo donde se presenta, y ahorita te voy a explicar un poquito por qué, el mexicano, donde necesita que alguien más le dé, donde necesita ser cuidado, donde quiere y exige ser cuidado, y finalmente también el rol del adulto, ¿no? Que eso está muy relacionado con lo que tú ya sabes, de lo que yo te he hablado muchas veces, que tiene que ver con el estado mental de la adultez, el hacerse cargo de.
Ya hemos hablado y te invito también a que revises los conceptos y los videos de la psicología del mexicano 1 y 2. Ya hemos hablado también de la psicología del mexicano en el trabajo y repito el video del ser adulto para que entiendas un poquito más sobre esos conceptos de los que te hablo. Tres conceptos que nos ayudan también, varios conceptos que nos ayudan a entender y a profundizar sobre esta psicología del mexicano desde otros lugares a los que ya lo hemos abordado. El primero sería la autoestima del mexicano, que tiene que ver con la motivación, ¿no? Como ese valor que vemos como que nos motiva para compensar, que está muy relacionado con lo que ya también te he hablado muchas veces, que es el ego, ¿no? Para compensar nuestra sensación de minusvalía originaria. Y esto viene desde nuestra historia con la idea o la sensación de que fuimos colonizados, que como bien sabemos, dado las últimas investigaciones, que no son tan novedosas, pero que no se nos inculcan tanto en nuestra historia, es la idea de que realmente no fuimos colonizados, no fuimos invadidos y entonces pobres de nosotros hubo una matanza terrible, sino que más bien nosotros fuimos partícipes de esa colonización. Nosotros, parte de los grupos indígenas, lucharon, ¿no?, contra propios de los mexicanos para salvarse, para, digamos, independizarse de esta sensación abrumadora que teníamos de un grupo en específico de México. Entonces te invito a que cheques la nueva historia de México para que revises cómo en realidad no es esta historia que nos vendieron siempre, que nos hace siempre sentir que no valíamos, que tuvo que venir alguien más a inculcarnos valores modernos, ¿no? Que tuvo alguien que venir a hacernos menos salvajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto se sabe relativamente reciente, ¿no? Pero toda esta huella nos dejó la sensación de que pobres de nosotros, que alguien más tenía que haber venido como a salvarnos, de que es toda esta historia que nos cargaron como de la sensación de que teníamos que compensar constantemente a través de cuidar nuestras apariencias. Piensa, por ejemplo, como en México muchas de las cosas que hacemos son para pretender ser, ¿no? El pretender ser, no sé, las frases como los trapos sucios se lavan en casa, la idea, por ejemplo, de que había que siempre como compensar esta idea de equilibrar, para equilibrar nuestra autoestima hay que ejercer el poder sobre otros, ¿no? Para sentirte poderoso necesitas aplastar por contraste a otros, para que tú tengas necesitas que otra persona tenga menos para poder compararte, ¿no? El típico ejemplo del jefe que estando en una posición de poder, como no sabe qué hacerla, pero necesita constantemente reafirmarla, hace cosas que a él no le hubiera gustado que su jefe hiciera, ¿no? Es decir, trata mal, termina siendo autoritario. Piensa, por ejemplo, también como en México, como poco en burla, ¿no? Terminas teniendo un celular o aparatos electrónicos o ropa o cosas que realmente no puedes pagar, pero que metes a plazos, ¿no? Hacia a 4 plazos, ¿no? Y tenemos todos estos lugares sin intención de ofender como Coppel o Electra o el préstamo bancario, las cajas, las tandas, esta idea de siempre estar como buscando ahorrar para pretender que tienes mucho, ¿no? O sea, son las personas que tienen el teléfono último modelo, pero que siguen pagando a plazos durante años, que se van de viaje, pero se endeudan para poder hacerlo, que hacen los 15 años del hijo de la hija, avientan la casa por la ventana, como decimos, o la boda, para pretender, para aparentar a los demás, pero en realidad se endeudaron para no sé cuántos años, ¿no? Entonces, toda esta idea tiene que ver con estar pretendiendo ser a lo que no somos, ¿no? La idea de tener el coche, de tener las posesiones, la envidia también que tienes, que sientes de otras personas que tienen cosas que tú no, porque mentalmente para ti, en comparación, la autoestima del mexicano siempre es mucho en comparación con otros. Y aquí en términos también de esta compensación, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de los policías y como sienten que no tienen autoridad en casa, que es muchas veces lo que pasa acá en México, terminan ejerciendo ese poder en otras personas, ¿no? Pero llegan a casa y no se sienten poderosos, ¿no? No son poderosos, vienen por lo general de historias también de mucha violencia donde ellos fueron vulnerados. El siempre estar como aparentando esta bonanza, ¿no? La super fiesta navideña. Siempre hay estos memes, por ejemplo, de cómo toda Latinoamérica
en especial en México, que es lo donde estamos hablando ahora, la idea de la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, donde hombres y mujeres se visten así como si fuera una fiesta de gala, versus en otros países, sí es una celebración, pero no está enfocada en lucir, en aparentar, en mostrarse, ¿no? Está, por ejemplo, también otro ejemplo de eso es la fayuca, ¿no? Es la idea de mostrar que tienes algo que es equivalente, ¿no? Que es de marca, pero en realidad es patito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Las ventas por catálogo, ¿no? La famosa frase de cómo te ven, te tratan. Siempre estar como midiéndote y midiendo a las personas por su apariencia. Y eso es lo que hacemos. No solamente nos buscamos aparentar, sino también vemos y medimos a las otras personas de acuerdo a eso, a cómo se ven. Otra de las características que tenemos es el lenguaje, que está principalmente enfocado en la mentira, ¿no? Esta mentira va desde las mentiras blancas para justificar algo que no nos gusta hacer, como los retrasos, ¿no? Es que hubo un choque, ¿no? Los típicos pretextos o excusas que tiene el mexicano de ya voy en camino, ¿no? Ya, y cuando sigues bañándote, ¿no? O el siempre estar impuntual, el no ser fiel a tu palabra. Eso englobaría más que la idea de solamente las mentiras, ¿no? Las verdades a media, ya estoy en camino, el tema de la corrupción, ¿no? El siempre estar mintiendo con la verdad, que hemos hablado de todo esto en otros videos donde te hablo de la posverdad. Y todo esto como una forma de negociar, ¿no? O establecer relaciones comerciales, donde decimos al ratito, ¿no? Luego, que para otras personas de otros países es esta ambivalencia que es muy confusa, cómo me estás diciendo que te caigo bien, pero luego yo cuando te invito a hacer algo me dices que sí, pero que luego me hablas, pero nunca me hablas, ¿no? Y en otros países es yo te hablo y es realmente te hablo, ¿no? O nos vemos tal día y realmente nos vemos tal día, ¿no? En México es te tengo que confirmar, ¿no? Unos minutos antes porque no tengo la certeza de que vas a estar ahí, ¿no? De que si tú me dijiste algo vas a cumplir como con esa palabra, ¿no? Entonces todo el tiempo es decir algo para quedar bien, ¿no? Que es una pseudo amabilidad porque es muy fingida, es falsa, para ocultar otra cosa. Y dentro de esto tenemos la falsa amabilidad que termina siendo como demasiado empalagosa para otros países, ¿no? Por ejemplo, para España en particular, la forma en la que pedimos las cosas, oye, por favor, me podrías ayudar con, ¿no? Eso para nosotros es educación, ¿no? O amabilidad, que en realidad es encubrir a veces una falta de educación genuina o de amabilidad por el otro, ¿no? Ser demasiado lamebotas, podríamos decir, pero para ocultar nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Decimos tu tía, ¿no? Es que es tu tía, ¿no? Y ese tu tía en realidad me cae mal, pero como no soy capaz de decirlo, tengo que encubrirlo a través de otras formas. Y es la forma en la que hablamos todos todo el tiempo como una forma políticamente correcta, que es la forma en la que también adoptan, por lo tanto, nuestros políticos. Nuestros políticos hablan de esa forma. Es decir, la ambigüedad, ¿no? Que sería como el tercer elemento, que es decir pero no decir, ¿no? El que sea sutil, el que sea ambigua, el que sea muy confusa para otras personas, y es la idea de no comprometerse, ¿no? Sí, yo lo hago, ¿no? Sí, yo lo hago, claro, ¿no? O sea, sabes que no lo va a hacer, pero no lo dices, pero lo entiendes. Ya el que es mexicano es porque ya entiende toda esta ambivalencia, toda esta sutileza que no está ahí, ¿no? Que es la forma de evitar comprometerse. El luego, el ahorita, el mañana, el diminutivo, ¿no? También como para quitarle este peso tan fuerte que puede tener viejito, chiquito, amiguita, ¿no? Que se escucha súper falso porque es falso. El cuarto sería como esta también incluido en el lenguaje, que tiene que ver con la simulación social, perdón, y a través de los simbolismos, ¿no? Es decir, este doble sentido que tiene que ver con el humor, pero de nuevo es el simular. Todo el tiempo estamos simulando ¿qué? Simulando que nos comprometemos, simulando que trabajamos, ¿no? Simulando que tenemos, simulando que somos, simulando que nos importa, simulando, ¿no? Hay un modelo muy interesante que te invito a que cheques, que es un modelo de 4 dimensiones, donde se habla de la especulativa, la funcional, la emocional y la moral, que habla de cómo podemos entender diferentes países, que tiene que ver acá la cuestión de
países más individualistas, países más colectivos, países donde lo importante es la intuición, ¿no? Como es acá en México, la cuestión emocional, donde aunque no sea algo racional, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Tenemos otras estadísticas, nos basamos en otras cosas que tienen que ver con lo que nosotros queremos. Y eso, para bien, es que nos hace personas donde valoramos mucho la subjetividad, ¿no? Y nos permitimos ser muy nosotros, ser muy espontáneos, ser valientes, donde tenemos la creatividad y muchos otros valores, pero que también al mismo tiempo, porque no está relacionada con otro de los valores que tienen que ver con lo comunitario, siempre estamos al servicio de lo que nosotros queremos y no de lo que es mejor para los otros, ¿no? Y esa es una libertad que nosotros tenemos, que en otros países no se tiene, ¿no? Que parte de sus depresiones, ¿no? Por eso en México somos tan felices, a pesar de todas las situaciones económicas y todas las situaciones de violencia que vivimos, somos muy felices porque nos tenemos la libertad de ver por nuestros intereses propios, aunque eso esté llevando al país al carajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este individualismo, que es otra de las características del mexicano, tiene que ver con que solo Dios nos puede juzgar, ¿no? O sea, tú, el hermano, el político, ¿tú quién eres para decirme quién, no? Es decir, México también una de las características que tiene es que, aparte del sincretismo religioso, es que estamos muy cargados por todo este catolicismo, por toda esta simulación también de religiosidad, ¿no? Donde somos muy religiosos, pero solo de título, ¿no? Solo como de el domingo, de que somos católicos por la mayoría, pero no vamos a misa, pero no creemos genuinamente en eso, solamente algo que decimos que somos. Donde solamente Dios, repito, nos puede juzgar, pero los hombres no. Las leyes no aplican para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos otras leyes, ¿no? O sea, las leyes son como sugerencias para nosotros, ¿no? Por eso nos pasamos el alto, por eso si hay una fecha límite para hacer las cosas, nosotros la extendemos siempre, ¿no? Porque nosotros tenemos esta idea de que como es un Dios tan noble y benevolente que solamente te tienes que arrepentir para que te perdone, ¿no? Te arrepientes y no pasa nada, ¿no? Esta idea de no pasa nada, ¿no? Donde somos muy laxos con nuestras cuestiones morales, ¿no? No nos gobierna una moral, una ética que genuinamente esté inserta en nosotros, sino nuestras leyes son allá arriba, ¿no? Y como no vemos que eso pase, como no pasa genuinamente nada, no es como que Dios baje en persona y te diga, ¿qué crees? A ver, ¿no? Vamos a hacer cuentas. Es algo que no vemos nunca tangible, ¿no? Entonces solamente las leyes de los hombres para nosotros no aplican, solo las de nuestro Dios católico puede, y pues para el arrepentimiento basta, así que, repito, no está como que no pasa nada, ¿no? Reza 10 Aves Marías y tienes buenas intenciones, hijo, yo te perdono lo que tú quieras. Entonces esto se ha asociado mucho con la productividad, la economía social de México, debido a que esta religiosidad tan arraigada, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama El capitalismo y la ética protestante, y habla de cómo el dinero es un obstáculo, ¿no? Para la salvación del alma, ¿no? Es decir, no puedes poseer muchas cosas porque en su momento la iglesia creía que si tú poseías muchas cosas era que no se las ibas a querer dar a Dios, ¿no? Nos hacía más poderosos que ellos. Tú tenías que darle todos sus bienes a la iglesia para que ellos se hicieran más ricos. Y entonces, obviamente, nos vendieron la idea de que un buen religioso, un buen católico, un buen cristiano no tenía muchos bienes. Entonces, inconscientemente, de alguna forma se ha asociado con que el mexicano no quiere poseer muchas cosas también por una culpa, ¿no? Vemos esta idea del trabajo como una idea de un sacrificio. Ya también en un podcast que te hablé sobre la vocación y el trabajo, te hablé de dónde viene la idea del trabajo como una idea de sufrimiento. Entonces esta religión, el trabajo, habla como del estar bajo el ferro, ¿no? Ferrum, el sufrimiento que tiene que ver con esa historia. Ahí te la cuento, no te la voy a spoilear, revísalo, ¿no? Y esto se ha asociado también con países donde se habla de la benevolencia climática, ¿no? En países donde, por ejemplo, Alaska, ¿no? Que es un país donde no tienen tantas materias primas como animales, como fauna, como flora, etcétera. El clima no es tan bueno como para que se den buenas condiciones ambientales, de alguna forma. La gente tiende a unirse más porque se necesitan entre ellos, versus en países mucho más cálidos. La idea es de que siempre va a haber algo, ¿no? La tierra siempre proveerá, ¿no? O sea,
para bien o para mal, aunque sea el más pobre, ¿no? Puede cosechar algo y le va a surgir, no necesita del vecino, el de más lejos, como para transportar agua 50 kilómetros, ¿no? Versus en las comunidades que son más chiquitas, que aunque tengan facilidades climáticas, tienen que hacer mayor esfuerzo para conseguir los bienes, ¿no? Y eso también se ha asociado con la globalización, ¿no? Entonces, de repente podemos ser tal vez demasiado pragmáticos, ¿no? Donde buscamos siempre el mayor beneficio propio y a corto plazo, ¿no? También eso tiene que ver mucho con el mexicano, esa sensación que tenemos de injusticia, ¿no? De nuestra propia historia que nos hace sentir todo el tiempo inconformes, ¿no? Y que siempre, porque hay alguien que tiene más, eso significa que nosotros tenemos menos, y que si nosotros tenemos menos, significa que fue porque ellos no lo quitaron, ¿no? Esta sensación de siempre hay una queja con la autoridad que tiene que ver con esta versión infantil de la que te hablaba, ¿no? Esta versión de que siempre hay alguien, de que no lo merecemos y que debería de ser, de dársenos. Repito, esto viene desde esta historia que nos han contado de fuimos colonizados, ¿no? De nos robaron, nos quitaron, ¿no? Eso era mío, eso me pertenecía a mí, ¿no? Que tiene que ver no solo con la colonización, sino también con esta historia de siempre hay uno más poderoso que se aprovecha de los otros, ¿no? De los otros que se dejan, de esta mentalidad misma que se puede como retroalimentar. Es que Texas era mío, ¿no? Es que toda esa agua era nuestra, es que ese territorio también, ¿no? Entonces, para poder compensar esto que hablábamos de la autoestima al principio del video, se ve como tratamos mal a otros extranjeros que vienen de zonas que son más pobres que nosotros, ¿no? Siempre recibimos bien a los que vienen de lugares europeos, el blanquito, el güerito, pero si vemos a alguien que es incluso dentro de nosotros los mexicanos, que sea más morenito, que sea en nuestra versión como menos desarrollado, necesitamos, para sentirnos mejor con los que vienen acá, aplastarlo como constantemente, ¿no? Entonces, siempre tendemos a ser un país de una cultura individualista, que si no tenemos una remuneración de por medio, ¿no? Lo cual hacemos todo como al ahí se va, ¿no? O sea, como que hay más o menos, como que no nos esforzamos mucho. No quiere decir que seamos flojos, ¿no? Quiere decir que no tenemos esa motivación. También te decía que en esto que tiene que ver con el perfil emocional, que tiene que ver con que sí nos vemos motivados, pero cuando se trata de ejercer nuestros propios talentos, que eso es algo rico y que es algo muy útil y que tristemente como no es valorado en términos culturales, ¿no? En términos sociales, lo que tenemos, que ya sabemos mucho, es la fuga de cerebros, ¿no? La fuga de creatividad. Y eso es lo que nos hace, por ejemplo, muy difícil trabajar en equipo, ¿no? Porque implica todo el tiempo el trabajar en equipo implicaría dejarnos a nosotros mismos para trabajar por el bien común, y el mexicano no quiere eso, ¿no? El mexicano quiere destacar él, que lo reconozcan a él, ser el hijo favorito de papá, él, ¿no? Por esta idea de la compensación, de la autoestima, de la falta de valía propia que tenemos. Lo ha hablado Gabriel García Márquez, lo ha hablado algunos otros teóricos en esta desesperanza aprendida, ¿no? Como somos somos más emocionales, perdón, y tendemos a trabajar menos bien en equipo, somos muy buenos, por ejemplo, en deportes individuales, ¿no? Boxeo, por ejemplo, atletismo, natación, pero somos muy malos en todos aquellos deportes que habla de lo comunitario, ¿no? Cuando tenemos que bajar el ego, por ejemplo, el fútbol, que tanto nos gusta en México, ¿no? Somos bastante malos, y no porque seamos malos en lo individual, sino porque no sabemos cooperar, porque todo el tiempo buscamos el destacar de alguna forma. Bueno, esto también nos hace más competitivos, ¿no? El querer que el otro no gane, ¿no? Y aunque eso signifique que tú tampoco, ¿no? El buscando siempre, repito, ser el hijo favorito. Entonces, bueno, el mexicano no funciona por esta autoridad, ¿no? Solamente funcionamos por el poder, que es muy distinto, que tiene que ser a la mano, que tiene que ser forzado, que tiene que ser a través de la fuerza, ¿no? Piensa en eso, como los movimientos sociales siempre tienen que ser acallados por la fuerza, ¿no? Por este gobierno que no es un ejército o un gobierno que sea blandengue, tiene que ser un blandengue, o sea, un gobierno o un estado militar que sea de una dictadura. Solamente de esa forma nos podemos como aplacar de alguna forma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que es, pero también, obviamente, recargar, ¿no?
resaltar, esa es la palabra que buscaba, que no todo es malo, ¿no? Que esta parte de la configuración del mexicano también puede permitirse, ¿no? Permitirse ser el mismo. Repito que hay otros países donde justo porque son tan comunitarios no se permiten destacar en lo individual y donde eso también nos lleva como a lugares de mucha creatividad y de mucha generatividad, ¿no? De poder crear, de poder experimentar, de poder jugar con muchas cosas, de hacernos mucho más alegres, mucho más felices también en muchos sentidos. El crear nuestras propias reglas también nos permite ser creativos, ser disruptivos, el que estas reglas no apliquen, ¿no? El permitirnos moldearlas a nuestro gusto, es ser creativos también, es este famoso pensamiento disruptivo del que ya hemos hablado en otros momentos. Fuera de la religiosidad también nos permite volvernos bastante espirituales, ¿no? Porque si necesitamos, si buscamos, si nos cuestionamos sobre estas cosas, pero mientras estemos en la religiosidad, pues es muy fácil atenernos a este padre que venga a nosotros y que nos dé todo lo que necesitamos, ¿no? Así funciona la religiosidad acá en México. Como ya te mencioné, podemos ser bastante felices, ¿no? A pesar de nuestro entorno. Somos muy intensos y muy apasionados y eso es lo que llamamos como que somos muy vitales, ¿no? Cuando algo nos motiva realmente ¿no? O sea, nos volcamos en ello. Y esto también puede verse también en temas comunitarios, ¿no? Terremotos, ahí vamos todos a apoyar, ¿no? Es esta idea de cuando algo nos motiva, cuando algo nos mueve, realmente nos comprometemos con ellos. El tema es que no tenemos muchas ganas y muchas veces no tenemos esa motivación, ¿no? Entonces, no somos nuestro pasado, aunque muchas veces somos un país muy orientado a ello, como que podemos considerarnos incluso muy rencorosos, ¿no? Pero podemos trascendernos y es algo de lo que más importa como que destaquemos, ¿no? Que recordemos que esto es solamente como un arraigo cultural y que lo que se vive en realidad el mexicano puede ser muy diferente, ¿no? O sea, cada mexicano vive su propia sensación de mexicanidad. Y esto no necesariamente tiene que ver con la forma en la que vives, ¿no? En México, sino la forma en la que has sido criado, en la forma en la que te has relacionado con la vida y con lo que te rodea, ¿no? Entonces, como ves, estas son algunas de las características más importantes que tiene que ver con lo nuevo que podemos pensar con respecto al mexicano en diferentes conceptos, en cómo nos vemos, cómo nos vivimos, cómo hablamos. A mí es de las cosas que más me impacta, porque el cómo hablamos, como hemos visto muchas veces, tiene que ver con cómo pensamos, el cómo nos pensamos y el cómo podemos comunicarnos. Así que bueno, seguiremos hablando de todo esto con mayor detalle, con mucha mayor profundidad en el reto de la semana, que no te pierdas, que estaremos hablando. Y recuerda que todos los retos se guardan en mi perfil, en las historias destacadas, y que si no te has suscrito al canal, no solo a este, sino también al de Instagram, te suscribas porque ahí comparto toda la energía, toda la información que no me da la energía para compartirte en las historias porque es mucha y te la comparto a través del canal. Ahí los videos, ahí los links, ahí los reels, ahí cosas un poquito más graciosas, un poquito más ligeras en torno a contenido. Así que déjanos tus comentarios acá abajo.